Alichisima sikuna, ñuka shutimi kan Mario Conejo Kutagachi, kunan kaypi ñukanchi invitada Soledad Inlaguan kapanchi, pay mi pueblo Cayambi manda kan, iskay semana hipago pueblo Cayambipi shu tandanahuita shinarka warmikunapa tandanahuita nacho. Chaypi rimarikuna tiyarka tawka rimarikuna shina chay warmikuna ñawpama rikunata rimarinahurkanchik nacho. Kay Bolivia llaktamanta shu mama Maribel Santa María, shinallata kuti kaypi mama Rosa Pacari Lanchimba, rimashpa paypa shimita, paypa yuyayta ñukanchik kikin warmikunaman villachirka nacho. Shina kashkamanta kikin alishamushka pay nipanchik, rimarishpa katigripanchik nacho. ¿Usted cree que ya luego de varios procesos que se viene dando el pueblo Cayambi, los roles o los derechos están ya dándose ahí en el pueblo Cayambi? Bueno, en este sentido, diríamos, los derechos de las mujeres, ¿no? Siempre han sido, ¿no?, derecho a la educación, a la salud, a la vida y muchos derechos que están contemplados dentro de la misma Constitución. Dentro del territorio Cayambi, por ejemplo, sí, todavía existe racismo, por ejemplo, ¿no? Claro, mucho se ha trabajado en esta situación, pero sigue existiendo. Hemos sido vulneradas derechos como mujeres indígenas, ¿no? Igual por la situación de vestimenta, hemos sido, ¿no?, discriminadas por la situación de lengua, igual. Históricamente, el pueblo Cayambi ha tenido líderes, mujeres que han resaltado a nivel nacional. ¿Cuál cree que ha sido la participación de las mujeres en las organizaciones? Bueno, en esto, a pesar de que mujeres han estado al frente de varias luchas, ¿no? Por el maltrato de los hacendados, ya han habido mujeres que han estado en cargos de organizaciones, de comunidades, pero por vergüenza o por situaciones de que ella no va a poder asumir, porque los cargos son fuertes, diríamos, responsabilidades más que todo, ¿no? Las mujeres dicen, no he de poder, entonces no asumen, ¿no? Como que nosotros como mujeres mismos nos desvalorizamos. Ahora vamos a escuchar a la Mashi Rosa Pacari Lanchimba de la organización Ñurukta. Actualmente hasta estos momentos no ha habido esa participación, igual ni en organizaciones grandes, ni en organizaciones de segundo grado, ni en Pueblo Cayambi. No hemos participado como 50-50 mujeres, ¿no? ¿Han participado las mujeres cayambis en la política? ¿Les resulta fácil o difícil? Bueno, las mujeres cayambis, han habido pocas compañeras que han estado en espacios públicos, en las juntas parroquiales, de concejalas. Bueno, otras compañeras han sido profesionales y han estado en otros espacios trabajando como técnicas de proyectos, direcciones del municipio, han estado en los ministerios, han sido educadoras, que nos han dicho, ¿y cómo así ella? ¿Por qué tiene ese cargo? O esas situaciones sí hemos tenido, ¿no? Un poco en ese deberíamos trabajar, ¿no? Porque ha habido racismo y toda esa situación de que como que mujer indígena no puede asumir esos cargos igual. ¿La mujer cayambi está satisfecha de los roles que está cumpliendo en la participación política o les hace falta algo? Sí, falta trabajar mucho, ¿no? Porque muchas veces solo hemos visto de que de acuerdo a la ley 50% de hombres, 50% de mujeres, solo ponen ahí, ¿no? Pero solo ponen como suplentes, no como principales, ¿no? En esas situaciones sí hemos visto como que no hubiera capacidad de las mujeres, ¿no? Vamos a escuchar también a la líder boliviana, la Mashi Maribel Santa María, de la organización boliviana Bartolina Sisa. Asimismo a la compañera Rosa Lanchimba. Mientras tanto, Ofiapashun Mashigo Cayuta. Ofiapashun. Cayaripay. Una mujer no está organizada, no es propositiva, es difícil adquirir estos derechos. Es por eso es tan importante la organización. Nosotros en Bolivia compartimos esa experiencia. Gracias a nuestra organización, hoy por hoy estamos en diferentes escenarios políticos. Por ejemplo, a nivel de concejalas en todo Bolivia, tenemos el 51% de mujeres concejalas titulares y el 49% concejales hombres. Eso ha sido un logro también de nuestra organización, puesto que las mujeres nos hemos organizado y preparado
también para asumir en estos campos políticos. En la política también tenemos derecho como mujeres indígenas para participar, no solamente concejalas, no solamente juntas parroquiales vocales, no, sino tenemos derecho igual presidentas, yo que sé, como alcaldesas, eso no, y la prefectura también como mujeres. ¿Usted cree que existen medios, la radio, la televisión, que llega hacia esos sectores? En la parte de comunicación sería la parte de sensibilización en tema de derechos, conocer nuestra propia historia, ¿no? Bueno, ahora estamos bien, diríamos, con mucha tecnología, ¿no? Los celulares, la televisión. Pienso de que sí deberíamos aprovechar esos espacios para difundir. Pero no hay en programas que hablen de derechos, no hay programas que estén en nuestra lengua. Ahora vamos a escuchar a la compañera Maribel de la organización Bartolina Sisa, quienes tienen mucha experiencia en la utilización de los medios de comunicación para llegar hacia las mujeres y a la sociedad en sí. El tema de comunicación es muy importante, ¿no? Nosotros como organización tenemos nuestra propia radio, la radio Bartolina Sisa. Es tan importante a través de los medios de comunicación llegar a nuestras bases, ¿no? Formar realmente, porque muchas veces en medios privados no nos dan las oportunidades, ¿no? Como organizaciones, ¿no? De poder expresar también nuestras actividades o nuestros derechos, no hay. En cambio, una propia organización, si tiene su medio de comunicación, a veces tan importante, socializas todas las actividades que vas realizando y asimismo también vas formando ideológica y políticamente también a tus bases. Sobre esta experiencia que se vive en Bolivia ya de la utilización de los medios de comunicación, ¿cree que se debería también hacer este mismo trabajo acá? Sí deberíamos hacer. Muchas veces trabajamos en la situación de fortalecimiento organizativo, tema de agua, tema político, pero la parte de comunicación no hemos trabajado. Asimismo, Mashi, ¿qué mensaje daría a las mujeres del pueblo Cayambe? Diría de que tenemos mucho trabajo todavía que hacer. Todavía que pedir nuestros derechos, ¿no? Que se respeten derechos, ya sea a mujeres, a niños, a jóvenes. Invitar a todas las mujeres que sigan uniendo, sigan participando, demostrando hacia en la comunidad, en la organización. Hay que demostrar como mujeres, sí tenemos esa capacidad. Pues les animo a nuestras hermanas del pueblo Cayambe, a todas las organizaciones del pueblo de Ecuador a que también pues se organicen y también puedan tener también sus propios medios de comunicación, así también podemos enlazarnos con Bolivia también, intercambiar experiencias que estamos haciendo también a nivel de nuestros pueblos y nacionalidades. Muchas gracias Mashi y Soledad por haber participado en este segmento La Tulpa y nuevamente APA con el propósito de llegar más hacia los pueblos hacen este trabajo. Muchas gracias.